Vamos a iniciar eso, vamos a compartir pantalla y vamos a esperar que Kalin se pueda integrar. Compartir, compartir. Ok, vamos al inicio. Y estamos iniciando el parte 7 según las divisiones que tengo yo. Que es rumbo a Jerusalén. Todavía no está en Jerusalén Jesús, este, pero ya se está preparando para ir y para pasar su última semana antes de la crucifixión. Entonces, esta sección está un poco más corto que algunos de los otros. Chance que lo cubrimos todo hoy, si no, a lo mejor la próxima semana lo terminamos e iniciamos la última semana. Pero vamos a empezar con lo que mencionamos al final de la clase pasado. Justo después de que resucita a Lázaro, pues muchos de los judíos que estaban ahí y presenciaron el milagro, creyeron, pero otros fueron a chismear con los fariseos. Y cuando no estaban de acuerdo, no, este, habían visto el milagro, pero no querían creer. Entonces se hace una junta del Sanedrín, que son los líderes de los judíos, ¿verdad? Y como no pueden negar el milagro y temen que todos empiecen a creer en Jesús y que eso va a llamar la atención a los romanos, que iban a decir, ay, no, se están levantando y que iban a venir a pisotearlos, ¿no? Pues, y temen que así se destruye el templo y la nación. Entonces, dicen, pues, ¿qué podemos hacer para que eso no pase? Y aunque parece canción de Arjona, que le gusta mucho hablar de cosas encontradas, Caifás, sin ser sacerdote, estaba pontificando y sin ser profeta, pues profetizó y dijo que un justo tendría que ser enjuiciado, siendo mejor que un hombre muriera para que todos los demás pudieran vivir. Y ya sabiendo esto, pues Jesús primero se va este, a Perea, este, después de salir de Betania, donde sanó a Lázaro. Pero de Perea va a agarrar camino para Jerusalén, pero va a cruzar el Jordán, va a pasar por Samaria y entre el borde de Samaria y Galilea y bajar así. Y está yendo así cuando salen de una aldea 10 leprosos y esos leprosos pues piden misericordia, han escuchado de que Jesús puede sanar y todo. Entonces les dice que se muestren a los sacerdotes. En Levítico 14, 1 a 32 da los requisitos cuando uno piensa que puede tener lepra, tiene que ir con los sacerdotes que lo diagnostican y hacen ciertos tiempos, si desaparece, si no desaparece y todo. Y si llega a desaparecer, después de un tiempo de tenerlo, tienen que volver a ir para que le declaren, como si se limpio y sano. Entonces, lo interesante que es que dice que en el camino fueron sanados, entonces mostraron fe, porque se pusieron a caminar a enseñar a los sacerdotes, todavía con lepra, ¿no? Y en el camino fueron sanados, pero solamente uno, y siendo de nacionalidad samaritano, regresó a dar gracias. No nos dice la Biblia por qué los demás no regresaron, este, pero por regresar él,
por eso le dice Jesús que su fe le había salvado. La palabra que se usa para salvado también puede significar sanado, y creo que algunas traducciones lo ponen así. Entonces, no sabemos si se le quitó la sanación a los otros o si él recibió tanto sanación como salvación por haber regresado a dar gracias. Pero creo que he mencionado antes a Mark Moore, que es un estudioso y de las iglesias de Cristo, que escribió un este libro de texto sobre la vida de Cristo. Y él dice, hace esa observación. Ahora los 9 están haciendo exactamente lo que se les ordenó. Están obedeciendo tanto a Jesús como a la ley. Están haciendo bien. Sin embargo, el samaritano está haciendo lo mejor. Regresó a dar gracias y la palabra es eucaristón, una palabra que siempre refiere a dar gracias a Dios, o sea que no entre las personas, ¿no? De hecho, si escuchen bien, pueden ver que de ahí sacan la palabra eucaristo, que es pues la forma que tienen los católicos de celebrar lo que nosotros celebramos como la Santa Cena, ¿verdad? Lo ven como una acción de gracias a Dios. Bueno, esa es una distinción difícil para los cristianos también. Muchas veces estamos motivados a hacer lo que es bueno, a obedecer, a cumplir con las leyes de Dios. Ciertamente no hay nada mal en eso, pero lo mejor es adorar a Jesús, es darle gracias. Otra vez vemos una distinción entre ritual y relación. Es posible hacer todo lo correcto y aún así no dar con Jesús. Entonces, pues nosotros sí debemos de obedecer, pero también debemos de demostrar gratitud, de tomar tiempo, como también vimos con María, hermana de Marta, de escuchar a Jesús. Bueno, hablan con algunos fariseos, y los fariseos le preguntan, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Él les dice que no es cosa de decir que el reino de Dios está en tal o cual parte, porque está entre ellos, o sea que ellos están pensando que va a venir con un reino terrenal, ¿no? Y que va a establecer un trono aquí en la tierra que va a patear a los romanos para allá y que va a reinar. Pero es muy interesante, no vamos a leer las citas, pero ahí están, por si los quieren buscar después. Nada más vamos a hacer mención de cuándo la Biblia dice que viene el reino de Dios y son en diferentes momentos porque es algo que ya está, pero no completamente. Entonces, se va revelando más y se va culminando, al final de los tiempos. Entonces, cuando vino Jesús, se dice que el reino de Dios ha llegado. En el día de Pentecostés, se dice que el reino de Dios, ha llegado. Lo que sea el milenio que se menciona en Apocalipsis, ahí está también el reino de Dios. Y finalmente estará completamente presente en el Nuevo Jerusalén. Este da algo de información a sus discípulos sobre la segunda venida y dice cosas como no hay que seguir a cristos falsos. También les dice que va a ser así de repentina, como un relámpago. Y no sé si han intentado fotografiar los relámpagos. O sea que tienes que estar más o menos apuntando a dónde va a pasar y hacer el clic justo, con suerte en el momento, o ya lo perdiste, ¿verdad? O mejor ponte a filmar un video, ¿verdad? Pero también menciona que será como en los días de Noé y de Lot.
que la gente estaba confiando, estaba viviendo su vida como si nada, su vida que según ellos era normal, aunque era pues algo anormal por los pecados que tenían, y no esperaban nada cuando ahí viene la primera gota, ¿verdad? Y después tupido, viene la lluvia. Repite algunas cosas, de Mateo 24, o que vamos a ver en Mateo 24, porque creo que no lo hemos visto todavía, no me acuerdo muy bien. Pero la parábola, después pasa a la parábola de la viuda persistente. Este, esta es otra parábola en cuanto a ser persistente en la oración. Y viene al caso porque muchos van a desear que regrese, estaba hablando de la segunda venida, muchos van a desear que regrese para hacer justicia. Sabemos que hay muchas injusticias en el mundo y que algunos no se van a poner bien en su lugar hasta que Jesús venga ya para poner todo en orden. Entonces, dice que hay un juez injusto, y hay una mujer, una viuda, que es muy insistente. El juez le vale la justicia, o sea que no quiere pues molestarse para pues atender al caso de la viuda, no le importa que sí tiene la razón, pero ella va y va y va y cala y cala y cala hasta que por fin, para que callarla, este, cede a su petición, le hace justicia. Ese es otro ejemplo de menor a mayor, una forma de comparación que tenían muchos los judíos. Si aún un juez así de desinteresado en la justicia, puede dar contestaciones si le insisten, pues cuánto más nuestro Padre que sí quiere hacer justicia para nosotros, lo hará para los suyos. A veces tenemos que tener paciencia, pero sí vendrá la justicia. Pregunta Jesús, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Acaba de hablar en el capítulo pasado del venido del Señor que mencionamos. Bueno, según hemos estado en los últimos días desde que subió al cielo después de su resurrección. Y ya han sido 2000 años. Para nosotros nos parece muy largo ese tiempo, ¿verdad? Ese tiempo de espera. Eh, y sobre todo porque estamos pues buscando que venga a poner su justicia perfecta y poner todo en orden. Pero para entender por qué las respuestas prontos del Señor no nos parecen tan prontos a nosotros, hay que ver el pasaje en segundo de Pedro, de 3 a 10, pero los dos puntos principales que queremos sacar de ello, que pueden leer después si gustan, es que la relación de Dios con el tiempo es diferente, es distinto a nuestra relación con el tiempo. Para él dice que un día es como 1000 años y 1000 años como un día, o sea que no hay diferencia. Algunos, y lo sabremos hasta que estemos con él y podemos preguntar, si tienen razón o no, pero algunos dicen, es como que nosotros sí vivimos en línea, pero él está fuera del tiempo, ve todo el tiempo, todo el tiempo. O sea que no progresa de un momento a otro como nosotros. Y si es así, pues es todavía más entendible. O sea que, ¿qué son 1000 años? ¿Qué es un día? Pues nada más mueve la cabeza y ve todo, ¿no? Bueno, figurativamente, ¿verdad? Mueve la cabeza. Este, el segundo punto es que si no ha traído el juicio todavía,
es por su misericordia, porque no quiere que la gente perezca, sino que vengan al arrepentimiento, arrepentimiento. Y si no nos conformamos y dice, ay, no, pero ya, yo ya me arrepentí, ya, que venga, pues piensa, si hubiera decidido en un momento antes de que hubiéramos aceptado a Cristo, cómo nos hubiera ido. Entonces debemos también tener compasión a otros y ocuparnos en compartirles el mensaje y no desesperarnos. Hay que seguir orando con fe. Da la parábola del fariseo y del publicano. Este, y está, como si se, notando que algunos se consideraban muy justos y menospreciaban a los otros. Entonces, por eso da esta parábola. Y pues se trata, como dice el título, de un fariseo que es uno que conoce la ley de Dios y según lo sigue y todo, y un publicano que es un cobrador de impuestos, es una persona despreciado por el pueblo, a la mejor ladrón, porque la mayoría de ellos sí clavaban dinero extra. Este, entonces, es muy interesante que en el versículo 11 del capítulo 18 de Lucas, dice que el fariseo oraba consigo mismo. Puede ser una forma de decir nada más que estaba apartado de la demás gente, pero más o menos da la idea de que su oración era tan centrado en él que pues no pasaba del techo, por decirlo así, o sea, que no pasaba a Dios, sino se quedaba con él. Este, porque todo lo que dice es como, ay, lo iba a hacer, pero tengo un pequeño dolor en el hombro, palmeando su propia espalda, ¿no? Y no, como si se, pues todo, pues yo hago eso y no hago lo otro y yo soy tan bueno, ¿no? Y da gracias por no ser como aquel pobre infeliz de publicano, sino que es un judío modelo. El publicano tiene la actitud opuesto, está angustiado porque reconoce que ha fallado a Dios y ora, Dios sé propicio a mi pecador. Pues sabemos que Dios da gracia a los que reconocen su necesidad espiritual y le piden perdón, pero detesta el orgullo espiritual. Lo que hacía el fariseo de ayunar y diezmar no era malo, era bueno, pero su error era pensar que eso lo justificaba ante Dios y que no necesitaba él también de la gracia de Dios. El publicano reconoció su necesidad y se fue a su casa justificado. Hay un dicho, por lo menos en inglés y ya traducido a español, dice, ahí si no fuera por la gracia de Dios, voy yo. No debemos de sentirnos superior, sino reconocer que si algo somos, es porque Dios nos ha salvado y puede salvar a los pecadores que pues nos dan cosas también. Ahorita estamos en el mes del orgullo, no puedo decir todo el alfabeto que tienen, ¿verdad? LB, quién sabe qué, pero nosotros podemos ver eso y decir, no, pues cómo, y no, la Aleja de Vida, Fuchi y todo eso. Y no hay que aceptar el pecado, obviamente, pero hay que tener compasión para esos pecadores, orar que puedan estar bien en su pensar y cambiar, y que haya cada vez menos personas insistiendo que estas cosas son buenas, pero no sentirnos que nosotros, porque no es la forma en que pecamos, Dios no nos salvó de, de cosas, así de malas también. A lo mejor nuestro mal era chismear o mentir
o simplemente pues hacerlo en nuestro corazón y ni mostrarnos rebeldes por fuera. Pero el pecado es pecado y si Dios nos salvó, también nos puede salvar. El viaje a Jerusalén y referente al divorcio está ya en Judea, ya acercándose más, le siguen grandes multitudes y está sanando y enseñando. Y algunos de los fariseos le preguntan sobre el divorcio para tentarle, o sea que para hacer que caiga en una trampa. En estos tiempos de Jesús había dos puntos de vista expresados no mucho antes de que llegara él a la tierra por dos rabí muy famosos. Uno era Hillel y él decía que un hombre podría divorciar a su esposa por cualquier razón. Akiva, su discípulo, decía que aun si encontraba a una más guapa, se podría divorciar, imagínense. Shammai era más tradicional y dijo que solamente por una ofensa sexual mayor se podría divorciar, basándose en Deuteronomio 24, 1 a 4. Entonces, ellos esperaban que tomara partido entre estos dos, Jesús, que o se pusiera, no, estaba bien Hillel cuando dijo eso, o, no, estaba bien Shammai cuando dijo eso. Pero Jesús, pues, es el que tiene la mera verdad. Entonces, él no hace referencia a ningún rabí, sino al plan de Dios que era desde el principio, que es que el hombre y la mujer se hagan una sola carne, y como es Dios que los juntó, el hombre no los debe de andar separando. Este, sí saben cómo en los 10 mandamientos tenemos el futuro, usado como un imperativo, como para dar un orden, como no matarás. Es el futuro, pero no es un futuro diciendo lo que va a pasar, no es predictiva como el futuro suele hacer, sino que es una orden, o sea que es obvio, es que Dios nos está diciendo, no matarás. Y es esa misma forma que usa, cuando dice, el hombre dejará a su padre y madre y se hará uno con su mujer. Entonces, es también una orden, ¿no? Eh, pone también Jesús para el divorcio, también pone responsabilidad sobre el hombre, porque para los judíos en general era el hombre que podría divorciar a su esposa. La esposa no podía hacer nada, no tenía opción, o estaba ahí porque su esposo todavía la quería, o no estaba ahí porque su esposo había decidido a divorciarse. Pero Jesús pone responsabilidad también sobre el hombre y pone restricciones sobre el volverse a casar. Los judíos daban de hecho de que si se divorciaba, se podría volver a casar. Yo sé que hay hermanos que creen que si uno se divorcia, aunque sea por causa de inmoralidad sexual de la otra, de la pareja, que no tiene derecho de divorciar, de casarse de nuevo. Eh, yo, como leo las escrituras, sí, en este caso sí, pero otros dicen que no, y eso pues también va a ser cosa de que cada quien estudiamos más y que si no lo resolvemos antes de ir con Dios, que le preguntamos bien estando allá, ¿verdad? Pero sí, Jesús sí lo limita mucho más, muchísimo más de lo que los judíos lo limitaban. Este, le dicen entonces, pues, ¿por qué entonces Moisés daba una carta de divorcio? Lo permitía. Y contesta que Moisés lo había permitido por lo duro de sus corazones, pero que no era así en el principio, y solamente por causa de fornicación se debe de poder divorciar. También hay quienes dicen que por usar la palabra fornicación
que normalmente lo pensamos como entre personas no casados, que está hablando de que si uno se casa y encuentra que había hecho algo antes de casarse la persona, pero fornicación en verdad es un término más amplio que dentro del matrimonio incluiría el adulterio, que es un término más específico para relaciones ilícitos entre casados, ¿no? O por lo menos uno de ellos casado. Este, este, ¿cómo se dice? De evitar hasta donde se puede el divorcio, que nada más permitirlo por el peor de las razones, por decirlo así. Este, y yo sé que también hay quienes, podemos argumentar tal vez de lo que pasaba con los primeros cristianos, los que venían a Cristo y la pareja ya no quería nada con ellos por ser cristianos. Pues se puede haber algo de debate sobre eso. Y también en cuanto a, pues obviamente no queremos que nadie se quede en una situación donde va a morir por golpes por un esposo o esposa, golpeador, ¿no? Pero ahí sí entraría, pues, platicar si es una separación, este, ilimitado o si se llega a divorcio. Pero lo que sabemos que se puede divorciar es por, fornicación. Este, y eso, como decíamos, es una enseñanza muy necesario para hoy día. Estaba leyendo un artículo, bueno, no lo leí, pero vi el encabezado, de que ya se está, como si se recomendando que cuando la gente se casa, que empiece un fondo para divorcio. O sea que con qué mentalidad están entrando al matrimonio, pero no sé si es peor tantito o igual que mal. Mucha gente ni se quiere casar porque dice, ¿para qué? Si al rato voy a buscar otra pareja y tú vas a buscar otra pareja y ¿para qué hacemos todo el show? Entonces, tenemos que trabajar mucho en cambiar esas actitudes. Como acabo de decir en otra clase que estaba dando, también tenemos que reconocer que cuando Jesús menciona el pecado imperdonable, no es el divorcio, porque muchas veces sí, este, apartamos o hacemos cara de fuchi a los que tienen ese evento en sus vidas, ¿verdad? Pero Dios puede perdonar también. Entonces hay que enseñar a los que se van casando que tengan la actitud de que van a hacer que eso funciona, que van a salir adelante, que el divorcio no es una opción, ¿no? O sea, que no está en el menú. Y a los que están casados también, que hasta donde es posible que eviten el divorcio y practicar el amor a los que ya han pasado por algo así, sin las razones que da Dios, ¿verdad? Para eso. Bueno, los discípulos se espantan porque pues han vivido en esa cultura, ¿verdad? Donde pues no exactamente me estoy casando con la idea de divorciarme, pero es bueno saber que tengo una salida, ¿no? O algo así. Entonces, sienten que si al casarse uno va a estar atado para toda la vida, es mejor no casarse. Pues Jesús dice, está bien, no se casen, pero algunos son hechos, eunucos porque nacen así, otros son hechos así por los hombres y otros se hacen eunucos, o sea, que viven, este, como eunucos por causa del reino de los cielos. Entonces, con eso les está haciendo saber, está bien si no se quieren atar para toda la vida, pero no crean que van a tener relaciones con nadie fuera del matrimonio, o sea que piénsenlo, ¿no? Jesús luego bendice a los niños.
y habla de ser como niño. Traen niños a Jesús para que él les ponga las manos sobre ellos y ore por ellos. Pero los discípulos no están muy de acuerdo porque ven a los niños como algo, pues no tan importante como para que Jesús invierte tiempo en ellos. Hay mucha gente que tiene que atender y cómo va, pues gastar tiempo en unos escuincles, ¿verdad? Entonces le consideraban muy ocupados y muy importante como para molestarse con los niños. Jesús se indigna. Dos veces en el Nuevo Testamento se usa esta palabra, bueno, para relacionado con Jesús, por lo menos. Está implicado dos veces en el limpiamiento del templo, pero no tenemos muchos ejemplos de que Jesús se indigna así. Y se indigna pues por eso y por su actitud que tienen. Y dice, dejar que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Acaba de dar la parábola hace poco del fariseo y del publicano, donde se contrasta la actitud de uno que se siente que es organizado, capaz, orgulloso, no tiene necesidad, y uno que reconoce sus necesidades espirituales. Los que vengan a Dios deben de ser como niños. Los niños son receptivos a la enseñanza. Mucho de lo que sabemos ahora aprendimos en los primeros años de vida, ¿verdad? Son confiados, confían en sus papás, son libres de orgullos mentales, son sencillos, son amorosos. Y Jesús sí toma el tiempo y sí bendice a los niños. Llegamos al joven rico y algunas enseñanzas sobre la riqueza y sus peligros. El joven rico le pregunta a Jesús qué debe de hacer para tener la vida eterna. Y parece ser que está preguntando sinceramente. Hemos visto que algunos llegan a Jesús y le preguntan algo con el afán de atraparlo, de hacer que caiga, de hacer que su respuesta le pone mal delante de por lo menos parte de la población, perdón. Este, entonces, aquí podemos ver tres asuntos importantes. ¿Quién es Jesús? Porque le dice, le llama buen maestro, le llama bueno, ¿verdad? Y Jesús dice, pues bueno, nada más uno, Dios. No está diciendo Jesús, como dicen algunos, que allí se ve que Jesús no es Dios, porque dice que nada más Dios es bueno. Es una forma de decir al joven rico, ¿sabes quién soy? ¿Sabes lo que estás implicando con llamarme bueno? Sí, ¿lo aceptas? También cómo nos salva y qué debo yo hacer para heredar la vida eterna. ¿Cómo nos salvamos? Llega corriendo, se hinca de rodillas, le dice, maestro, bueno, ya, este, decíamos que con su respuesta Jesús recalca que es Dios. Después de mencionar, algunos de los mandamientos, con más o menos sinceridad y honestidad, dice, que ha cumplido con ellos. Jesús lo mira, lo ama y le dice, solamente una cosa te hace falta, vender todo lo que tienes, darlo a los pobres, así ganando tesoros en el cielo y seguirme. Pero se va triste el joven rico porque no estaba dispuesto a entregar sus riquezas para ganar su alma. Vamos a pensar en los 10 mandamientos y para hacerlo más fácil los puse aquí. Y vamos a ver la cita en
Mateo, nada más que déjame ir para Mateo 20 parece. No sé si están tapando. Espérenme. 19, Mateo 19, 16, a ver. Entonces, Jesús, digo, el joven, bueno, Jesús le dice que, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y le dijo, ¿cuáles? Jesús dijo, no matarás, no adulterarás. Vayan tachando mentalmente de esta lista y a ver cuáles queda sin decir. No hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y en resumen, amarás a tu prójimo. Bueno, no dijo Jesús en resumen, pero sabemos que no está en la lista de los 10. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Pues yo noto, nada más menciona cuatro, pero los que más me hacen ruido que no menciona son no codiciarás y no tendrás otros dioses, estas cosas, ¿verdad? Porque para este joven las riquezas eran la cosa más importante en su vida, eran su ídolo. Y bueno, de codiciarlo de otras personas no sé, pero sí quería amontonar sus bienes y tenerlos. Sus riquezas eran la cosa que se interponían entre él y Dios. Y pues sabemos que en el Sermón del Monte Jesús hablaba de que si tu ojo te hace pecar, quítalo. Este, pues él quiere que este joven corte con sus riquezas que le están impidiendo seguir a Dios. Hay que entender que Jesús no a fuerzas quiere que todos entreguen todos sus bienes. Saqueo ofrece entregar la mitad de sus bienes. Apenas vamos a ver la historia de Saqueo, pero lo va a ofrecer. Y Jesús acepta eso, como no dice, no, todo, ¿verdad? El pecado de Ananías y Zafira, que se fusilaron, cuando querían entregar dinero, al fondo común, no era, porque o sea que su mal era mentir, porque hasta Pedro le dice, si hubieran querido apartar algo y me dijeran, pues aquí nos apartamos el 20%, aquí está el 80%, pues parece que así no hubiera habido problema, pero mintieron al Espíritu Santo y por eso, pues murieron. En 2 de Corintios 8 de 13 a 15, está hablando Pablo de ayudar a los hermanos y dice que no es que demos todo a otros para que ellos tengan en abundancia y a nosotros nos falte, sino que se emparejen más las cosas. El que tiene mucho sí debe de compartir con el que es necesitado. Lo que Jesús sí quiere es que pues separarnos de cualquier cosa que nos separe de él. En el caso del joven rico era su dinero. Para otros puede ser otra cosa, pasar demasiado tiempo en el celular y no lo suficiente con la gente. Puede ser muchas cosas, hasta pues leer demasiado y no querer interaccionar con la gente. Cada quien tiene su punto débil, su cosa que le aparte de Dios. Entonces, para el joven rico eran sus riquezas y tenemos que estar atentos a lo que nos, aparta.
de Dios. Jesús da un discurso sobre lo difícil que es que un rico entra en el reino de Dios. Y eso es difícil para el pensamiento judío porque pues veían que si uno se portaba bien, Dios le bendecía y parte de esa bendición era pues con bienes y como si uno está portándose bien y bendecido por Dios y rico, como, pero los fariseos también habían llegado a ser algo ávaros, entonces sí es difícil. ¿Por qué? Porque uno pone más confianza en las cosas a veces, en que pues si me enfermo puedo pagar un buen doctor, y se olvida de orar a Dios. O si me falta comida, puedo ir a comprar, puedo pedir por Uber Eats, o X o y no depende de Dios para su pan diario. Entonces, en ese sentido, sí es difícil que un rico entre en el reino de Dios. En Marcos luego repite que los que confían en sus riquezas difícilmente entrarán en el reino de Dios, que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. Y aquí les voy a decepcionar un poco, porque mucha gente habla de un portón de ese nombre, el portón del camello, para entrar a Jerusalén, donde los camellos se tenían que poner de rodillas y esforzarse mucho para pasar. No se ha identificado tal portón, o sea que muy posiblemente no va por ahí el asunto, porque no se ha identificado un portón con ese nombre en la arqueología. Este, Otros piensan, y puede ser también, que hablaba de una aguja literal en forma hiperbólica, porque en otro, ves que estaba hablando con los fariseos, dicen que cuelan al, al mosquito, pero tragan el camello. Obviamente no están tragando un camello, es una forma de decir las cosas que llamamos hipérbole, de exagerar para empatizar, como cuando tengo mucha sed y digo, ay, podría tomar todo un garrafón de agua, cuando con trabajos me acabo 2 litros y eso pues en un espacio de 3, 4 horas. Entonces, sí, es exagerar para empatizar a lo mejor. Pedro, virtuosamente, le recuerda a Jesús, pues nosotros hemos dejado todo para seguirte. Y Jesús responde, sí, está bien, Pedro, cualquier persona que haya dejado su casa o familiares o tierras por mí recibirá 100 veces más ahora de muchas cosas, incluyendo persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. O sea que le dice que está bien y que sí va a tener su recompensa. No todo va a ser cama de rosas, también va a tener persecuciones en este mundo, pero nada se compara con la vida eterna, ¿verdad? Eh, es el colmo de las bendiciones. Bueno, este, esto todo como que tiene que ver con lo anterior, que la salvación no se gana por obras, aunque nuestras obras o falta de ellos puede interponerse entre nosotros y la salvación. El joven rico preguntó, perdón, ¿qué tiene que hacer? Y Pedro menciona lo que ya han hecho. Este, entonces están los dos pues como que viendo pues enfocado en las obras, en qué podemos hacer nosotros, ¿verdad? Da la parábola de los labradores y la viña también. Y sabemos que un señor que tiene una viña contrata a personas a diferentes horas del día y al final del día, cuando los paga, empieza con los que trabajaron nada más una hora y les paga lo que había prometido a los que contrató primero. Ellos están, ay, qué padre, si a ellos les pagó así, ¿cómo nos va a ir?
pero para su sorpresa les dio la misma cantidad que a los últimos. Y esto no les parece, están tan enojados como el hijo mayor en la parábola del hijo pródigo. Porque dicen que no es justo. Y les le dice, más o menos, resumido, pues, ¿cómo no es justo si les di lo que les prometí? Lo prometí. Entonces, vemos que, pues, sí les hizo justicia. A los últimos los mostró misericordia. No solamente da justicia a Dios, sino que da misericordia y más allá de lo esperado. Este, los que han cumplido con la ley y según ellos merecen su pago, que serían los fariseos, o a veces hoy día a lo mejor nosotros, no deben de enojarse con los que reciben el pago completo por la gracia de Dios, los pecadores y publicanos. También se puede aplicar a la diferencia entre los judíos y los gentiles, que tampoco les iba a parecer que pudieran entrar así nada más al reino. Este, Predice su pasión Jesús y reprueba la ambición. Para subir a Jerusalén, Jesús aparta a los 12 y les habla bastante claramente de su muerte y resurrección. No lo entienden, pero sí lo dijo claramente, nada más que no lo entienden. Los hijos de Zebedeo, que son Jacobo y Juan, llegan con su mami para pedir tener un lugar favorecido en el reino de los cielos. Jesús ya había dicho a los fariseos que no deberían de buscar los lugares de honor, a lo mejor estaban muy metidos en el banquete los discípulos cuando Jesús dijo eso, porque parece que no les cayó al 20. Están buscando el mejor lugar en el reino y uno quiere sentarse a su derecho y el otro a su izquierda. Jesús intenta mostrarles que ni saben lo que están pidiendo, pero al fin de cuentas les tiene que decir que este privilegio no es suyo dárselo. Dios juzgará y más adelante veremos el significado de estar a su mano derecha y su mano izquierda. Le iba a ir mal a uno de los hermanos tomándolo en ese contexto, ¿verdad? Pero claro que cuando los otros escuchan de su atrevimiento, pues se enojan, se molestan. Déjenme ver. Sí, yo creo que sí terminamos con estos dos. Tenemos la sanación de Bartimeo, el ciego, y su compañero, y pasa en Jericó. Aparentemente, Bartimeo era el más conocido de dos ciegos sanados en este incidente. Hemos visto lo mismo cuando vimos los endemoniados en las tumbas de Gadareno, porque muchas veces se menciona nada más el principal, y por eso Luke, en algún evangelio se menciona nada más uno y en otros dos, o no me acuerdo si son dos y uno y dos, pero sí, hay diferencia de cantidad. Pero Bartimeo era el principal, el más conocido. Y otro detalle de esa historia es que Lucas habla de la entrada de Jericó y los otros dos de la salida. Pero hay que entender una cosa. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento cuando los israelitas dieron sus vueltas a Jericó y ¡paz! Se cayeron las paredes? No es la única vez que a ese pobre pueblo lo destruyeron. Entonces había sido destruido y reconstruido muchas veces, tantas veces que según Josefo, había dos sitios llamados Jericó en el tiempo de Jesús, como a 1.3 kilómetros, uno del otro. Así que Jesús los sanó, puede ser, es una explicación bastante lógico, saliendo de la ciudad viejo y antes de entrar al nuevo. Y la diferencia en enfoque también puede tener su razón, su de ser. Mateo escribió a los judíos, Marcos a lo mejor a un grupo mixto, incluyendo judíos y no judíos,
Y ellos son los que refieren al sitio de Jericó del Antiguo Testamento, el antiguo Jericó, que era pues ya a estas alturas poco más que ruinas, que le quedó el nombre, pero Lucas era griego y estaba escribiendo a griegos y otros gentiles y menciona la ciudad actual más nueva que había sido reconstruido por Herodes el Grande. Entonces, sí hay razón que podrían haber sido saliendo de uno y entrando al otro. O podría ser todavía más sencilla la explicación y que, bueno, si tienes una puerta, es tanto salida como entrada, ¿verdad? Y según tu enfoque, pues o iban saliendo o iban entrando. Clama los ciegos a Jesús, sobre todo Bartimeo, usan su título mesiánico, hijo de David. La gente que va delante de Jesús los intenta callar, es que a lo mejor Jesús iba diciendo algo, no sé, y querían escuchar, pero les molesta los gritos. Pero Jesús se para y les pregunta qué quieren. Piden la vista y se les concede, diciendo que su fe los ha salvado o puede ser sanado. Y siguen a Jesús alabándolo. Y vamos a terminar esta parte con Saqueo. Este, Saqueo era chaparito así, vivió en Jericó. Y cuando Jesús pasó por ahí, se subió a un sicómoro. Sabemos del canto de los niños y sí es lo que pasó. Vivió en Jericó, quería ver a Jesús, sí era, ¿cómo dicen? Con retos verticales, o sea que era chaparro. Y no solamente era publicano, sino jefe de los publicanos, de los cobradores de impuestos, y era rico. Pues él no se quedó con las ganas, dijo, aquí hay un árbol, pues voy a treparme. Se sube a un árbol, para poder ver a Jesús. Puede haber sido, o sea que ha de haber sido más que curiosidad, porque se pone alegre cuando Jesús se autoinvita a su casa. Le dice, bájate porque voy a tu casa hoy. Entonces, sí quería, deseaba una interacción con Jesús, porque sí está feliz cuando eso pasa. Pero la gente no se pone tan feliz, está murmurando, pues, ¿cómo va a comer en la casa de un pecador? Pero Saqueo, mm, pues luego ofrece regalar la mitad de sus bienes y reponer cualquier fraude por cuadruplicado. Dice, si he defraudado a alguien, pues lo pagaré por cuadruplicado. Y algunos dicen, pues a lo mejor no era tan malo, a lo mejor no había defraudado a la gente y por eso lo puede decir como que pues sí lo ha hecho, pero no lo ha hecho. Eh, Viendo en el griego, tienen cuatro formas, en griego de plantear, ay, perdón, una oración condicional. Y él usa la primera forma donde se está planteando como verdad la primera frase, o sea que sí he defraudado. Ahora, se puede usar para fines retóricos a veces diciendo, pues vamos a dar por hecho, este, y si es así, pues entonces, pero sí da más la idea de que sí había algo de, ¿cómo se dice? Algo que sí iba a tener que reponer. Jesús recuerda a la gente que Saqueo también es hijo de Abraham. O sea que es del mismo pueblo de ellos, que es el pueblo de Dios, y Dios lo quiere, lo está buscando. Y dice que hoy ha venido la salvación a esta casa. Y dice que este es el trabajo del Hijo del Hombre. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pues para pensar en el impacto de tal acontecimiento, piensa en un X funcionario público de rango medio alto que se sabe que ha defraudado al pueblo
y sustituyen su nombre por el de Zaqueo, vemos que Dios puede salvar a cualquier persona y puede hacer que este se arrepientan y que hasta donde sea posible, corrigen lo que han hecho mal. Yo sé que muchas veces nos desesperamos de algunos de nuestros líderes, pero Dios los puede cambiar si ellos se lo permiten. También da la parábola de los talentos. En esta ocasión lo usa Jesús en parte para decir que todo esto del reino de Dios va para largo, porque tienen que esperar a que llegue. Y hay que mantenerse fiel y trabajando y usar lo que Dios nos haya dado para Él. Recompensa a cada uno conforme a los dones de administración que ha mostrado y el fruto que ha producido. Pero lo único que no soporta es que uno se siente con sus brazos cruzados, no haciendo nada. Bueno, de un tiempo para atrás, escucho mi eco del otro cuarto. Yo creo que, aunque lo tengo para no poder ver a todos, que ya está con nosotros Kalin, entonces le paso la palabra. Ah, perdón, no le paso la palabra. Ok, pues, ¿tienen algo que decir? Pues solo gracias, hermana, la clase, como siempre, muy edificante. Gracias a Dios. No olviden poner sus nombres. Gracias, hermana Sherry, por su tiempo y su dedicación. Ay, ya se cortó su micrófono, o no sé si yo lo corté. Gracias por su tiempo y su dedicación. Ay, gracias a Dios. Déjame ponerme como presente también. Sí, es que a Kalin le encargaron un trabajo, por eso no se conectó luego, y pues sí ha estado pues en eso, ¿verdad? Estamos llegando al final del semestre en el CCC, ya terminamos, en el UCM pues terminamos mañana y hay que entregar calificaciones. Entonces, y también está ayudando con un evento y pues así andamos. Bueno, pues Hermana, vamos. muchas gracias por el estudio. Y en cuestión a lo del divorcio y todo eso, sí hay a veces controversias hasta en los mismos cristianos, ¿verdad? Porque unos Ujú. piensan que sí, se puede volver a casar la persona cuando hubo una falta de inmoralidad sexual. Este, bueno, yo una vez escuché que cuando decía por causa de fornicación, era más apegado a lo que dice usted de que algunos pensaban si había hecho algo antes del matrimonio, se tomaba como una falta. Y porque ya ve que antes se prometían el matrimonio y a veces las bodas se consumaban mucho tiempo después, hasta un año o más, o se casaban y todavía estaban en casa de los padres, ¿verdad? No era luego el que se iban con el marido. Entonces, que a lo mejor en ese intervalo, en ese tiempo, podía haber alguna falta y era justificado el divorcio. En alguna ocasión escuché eso, pero sí hay Sí, también lo he varias escuchado, pero ah, opiniones sobre eso, ¿verdad? sí, entonces por eso hay que pues tener mucho, como si se cuidado con los hermanos y mucho, como si se, pues compasión para todos los.
los pensamientos y pues buscar evitar el divorcio. Es lo, Exacto. sí, que Muy bien. Muchas gracias, hermana. de nada. Dios le bendiga. Igualmente, vamos a terminar entonces con una oración. Padre nuestro, te damos gracias por este día. Te damos muchas gracias por todo lo que has hecho. Te damos gracias porque podemos aprender de ti, pero ayúdanos no solamente a escuchar las historias emocionantes y las enseñanzas tan ricas que has dado, sino a seguirlos, a ponerlos en práctica, Señor. Ayúdanos a quitar de nuestras vidas cualquier cosa que nos separa de ti, Señor. Y todo eso te pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Dios les bendiga. Nos vemos. Gracias, Descansen, buenas buenas noches. noches. Buenas Hasta buenas luego. noches, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Igualmente.